Te damos esta oportunidad, Señor, iniciando la segunda clase de este curso, esperando, Señor, que sea de bendición, podamos tener un tiempo especial, Señor, como siempre, en todas las tareas de enseñanza. Gracias y pedimos que tu guía y tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Em, una de las cosas, por ejemplo, que me hace recordar esto cuando estaba orando, es la importancia que tiene el estudio para el judío era principal. Y Deuteronomio 6:4 nos enmarca eso. A partir del versículo 4 nos enmarca en el estudio de la palabra, ¿no? Y como buen judío, las sinagogas eran el elemento para eso, ¿no? Para exposición de la Torá, para exposición de la palabra, ¿no? Creo que mencionamos al comienzo, si no me equivoco, o si no, lo hacemos ahora, que la, la base de la fe judía es la Torá, ¿no? La base de la fe judía es la Torá. Y el estudio de la Torá es elemento base para la formación espiritual, ¿no? Y para el desarrollo de la religión dentro del mundo judío. Entonces, a partir de eso es que los profetas predican, a partir de eso los salmos hablan y también a partir de eso el mensaje de Jesús, ¿no? Nos marca, o marca en este caso, a su mundo, ¿no? A ese mundo que era el mundo hebreo, el mundo judío, a ese mundo al cual Juan se refiere, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? A ese mundo donde estaba ese pueblo de Dios, esa Israel, ¿no? Descendientes de Abraham, ¿no? Que daban entonces, seguían aquello que Dios había puesto, como era el propósito de Dios, ¿no? Israel no lo cumplió, de hecho que no fue así del todo, pero eso lo vamos a resolver en su momento también. Israel no fue consecuente con ese pacto que tuvo Dios con este pueblo. Aún así, la promesa sigue en Abraham. Y justamente esa promesa en Abraham es que también son integrados todos aquellos, ¿no? Que por la fe, ¿no? Por la fe aceptan a Jesús, que también son hijos de Abraham, ¿no? Eso creo que es una línea importante que a tomar, a reconocer. En base a eso vamos a trabajar entonces este estudio del Pentateuco, de la Torah, desde esa dimensión, ¿no? Eh, Muy poco se trabaja desde esa perspectiva. Ahora, quiero aclarar también, no es un estudio de una visión judía o una visión hebrea, ¿no? O como algunos plantean, ¿no? Desde una visión mesiánica. No, simplemente es poner los puntos en el lugar que corresponde. La Torá para los judíos y la Torá también para nosotros, desde esa dimensión. ¿Y qué nos corresponde a nosotros como gentiles? Para que no cometamos el error de algunos, entonces, para seguir la ley, la palabra, entonces tengo que hacerme judío o que tengo que hacerme mesiánico. No necesito eso para seguir en la palabra, ¿no?
entonces el Pentateuco es importante. Y por otro lado, también este, plantear este hecho que básicamente en las iglesias fundamentalistas o las iglesias más conservadoras evangélicas, que asumen el dispensacionalismo, ¿no? Han propuesto que el Antiguo Testamento o que la ley ya pasó y no tiene vigencia y no es para nosotros, ¿no? Y entonces parten del Nuevo Testamento, ¿ya? Ya el Antiguo Testamento se cumplió, ya tuvo su función, ya no necesitamos de él. Necesitamos ahora solamente de lo que aparece en el Nuevo Testamento, la enseñanza que aparece en el Nuevo Testamento. Ese es el otro lado también y el otro extremo, ¿no? De desconocer el texto. En el anterior, en el primero es de tal manera, ¿no? Tomar el texto y no solamente la Torá, sino todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y, y hacer surgir dentro de nosotros costumbres, fiestas, pensamientos, prácticas, todas desde el mundo judío, desde el mundo hebreo. Eso tampoco, son dos extremos que hay que evitar cuando uno estudia estos libros, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Y vamos entonces en esa dimensión a trabajar lo que nos corresponde entonces ahora a nosotros. A ver, tenemos acá dos, si no me equivoco, esta está bien. Ujú. Entonces tenemos aquí en este material desarrollo del Pentateuco, ¿no? Ya dijimos que el libro del Pentateuco eh, es eh, es la Torá, ¿no? Es la Torá, ese es su nombre. Y que cuando hablamos acerca de esto, bueno, vamos a mirar un poco desde una manera cronológica o desde una línea de tiempo, ¿no? Que más o menos viene desde 1250, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Estamos mencionando eso. 1250, estamos hablando de Israel en Egipto, ¿no? Pero que todo empieza, bueno, sí, en alguna manera empieza ahí en la península de Sinaí, ¿no? Porque Moisés los lleva hasta allá. Moisés entonces recibe el mandato de Dios, la revelación de Dios, que aparece en Éxodo capítulo 3. Por eso mismo, muchos biblistas dicen que el relato bíblico debería empezar a partir de Éxodo, porque Éxodo es la clave, ¿no? Éxodo es la clave. Dios le revela, se representa a Moisés en el Éxodo, ¿no? El relato que está en el Génesis es un relato que es por revelación, ¿no? Porque Moisés no estuvo ahí, ¿no? Ningún hombre estuvo en la creación, ¿no? Job lo menciona, ¿no? ¿Dónde estuviste cuando yo estaba formando los cielos y la tierra? Dice, ¿no? Le dice a Job, ¿no? ¿Qué hombre puede haber expectado todo eso? No hubo nadie, ¿no? Entonces, dentro de la historia, dicen, bueno, entonces empieza desde Éxodo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el Génesis? El Génesis es todo un historial, ¿ya? Que se va contando acerca de aquello que en parte los padres de la iglesia habían hecho, perdón, los padres de Israel, o sea, los padres, los que continuaron a Abraham, ¿no? O en todo caso, como dice la Biblia, ¿no? Abraham, José, Jacob, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Los padres de la nación, y que fueron desarrollando toda esta historia que aparece en el Génesis, ¿no? Entonces, hay una clave aquí con respecto a
a Israel, que es la alianza o el pacto, ¿no? El código de la alianza que aparece en el Éxodo 20, 21 a 23, ¿no? Ese más o menos por ahí está ese hecho, ¿no? Y, y planteando eso, teníamos que también entonces trabajar esta parte de que nos corresponde a nosotros, que son los libros de la ley, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la Torah, ¿qué cosa es? Entonces, el Génesis es el comienzo de todo, ¿no? El comienzo. Ese comienzo eh, marca inicio también de alguna manera, pero hay que trabajar aquí algunos elementos, ¿no? Que creo que sí, que es necesario de tomar en cuenta. Cuando hablamos acerca del inicio, no estamos hablando solamente de la parte que corresponde a la, a la tarea de dar, como diríamos, echar a andar el mundo, ¿no? Que eso más o menos sería el asunto, ¿no? Y el asunto no va por ese lado solamente, sino desde el lado de eh, de presentar entonces cómo Dios hizo el mundo, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar aquí, ¿ya? Entonces vamos a pasar ahora con esta parte que hemos mencionado, que es el contexto donde Moisés es el que Dios pone como el centro para esta historia. Vamos ahora hacia al Génesis, al desarrollo del Pentateuco en cuanto al Génesis. Acá está. Entonces el libro del Génesis nos cuenta desde los orígenes hasta antes del año 1800, más o menos por ahí, ¿no? Y cuando hablamos de 1800 es 1800 antes de Cristo, ¿no? Esa es más o menos la dimensión del asunto, ¿no? Los orígenes del mundo, los orígenes del ser humano, los orígenes de los pueblos y del pueblo de Israel, ¿no? Eso lo encontramos en los 11 primeros capítulos de Génesis, ¿no? Um, algunos, por ejemplo, cuando plantean el estudio, ¿no? De Génesis, porque nosotros no estamos estudiando Génesis específicamente, sino estamos estudiando el Pentateuco, es decir, los 5 libros, ¿no? De la Torá. Pero si estuviéramos realizando un estudio de solamente Génesis. Entonces, muchos biblistas y profesores especialistas lo que hacen es estudiar o dar a conocer los 11 primeros capítulos, ¿no? Porque ahí está todo el set. Del capítulo 12 hasta el 50 corresponde a los patriarcas, ¿no? Y ya apunta a otro aspecto, es decir, estos patriarcas que van a formar las 12 tribus, era, digamos, dónde se va a desarrollar o va a salir el pueblo de Israel, ¿no? Desde ahí vamos a ver ese asunto. Entonces, los 11 primeros capítulos, ¿por qué? Porque esos 11 primeros capítulos son universales, ¿no? Es decir, es el inicio de todos, lo que nos corresponde a nosotros. A partir de los patriarcas, entonces ya se hace una línea, y que es esa línea pactual, ¿no? Y de la línea de la promesa para traer al libertador, ¿no? Al Mesías.
Ese es el plan de Dios. Pero en cuanto al plan de Dios, en cuanto a todos los pueblos, los 11 primeros capítulos. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Ahora, siguiendo ese aspecto de este plan, también encontramos entonces aquí, como dijimos, los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, y también incluyendo a José, ¿no? Del Génesis 1, 27 al 50, 26, ¿no? Ya desde ahí estaba hablando de Abraham, aunque básicamente es el capítulo 12 para arriba, ¿no? Pero desde el 11 al 27 ya está hablando de Abraham, su familia, ¿no? Dónde eran, que salieron de, de Ur, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ahí está entonces esa parte del texto que nos va comentando la dirección que va tomando la historia, ¿no? La historia o relato de alguna manera, es un relato a modo historia que va marcando entonces las pautas de esta revelación. Vamos a ver entonces la estructura de Génesis, ¿no? De los 50 capítulos, ¿no? Si bien ya hemos enmarcado que los primeros 11 corresponden a toda la historia de todos los pueblos y a partir del 12 entonces es el pueblo de Israel en la historia de los patriarcas. Aquí encontramos entonces en los 11 primeros capítulos es la historia de los orígenes, la historia de los orígenes, ¿no? Es el comienzo, o podemos llamarle, si no queremos llamarle historia, porque estrictamente no es una historia, es un relato, ¿no? Es el relato de los orígenes, el relato o la narración de los orígenes. ¿Y por qué le digo que no es una historia? Porque no, bueno, específicamente historia, como se conoce hoy día, esta disciplina no es, ¿no? Porque para hacer historia tiene que haber documentación, tiene que haber elementos, este, digamos, eh, que podamos tocar, ¿no? Que podemos mostrar, ¿no? Entonces, eh, arrestos, escritos o documentos o utensilios u otra cosa que venga por ahí, ¿no? Mm, la historia se construye en base a pruebas, ¿no? A pruebas. Y de hecho que también se tiene que ver con una documentación o las crónicas que se van dando, los relatos que van saliendo. Entonces hay ciertos relatos, cierto, es verdad, eh, y que esos relatos cuentan también un poco nuestros orígenes, ¿no? Podemos mencionar aquí dos relatos que son de la Mesopotamia, ¿no? Uno es este, esta leyenda o lo que se conoce también como el mito de Enuma Elish, ¿no? El Enuma Elish. Enuma Elish es una historia de los orígenes, ¿no? Desde la visión de los pueblos mesopotámicos, en donde ponen como centro de toda esta historia a los dioses, ¿no? Parece que esta historia de los orígenes del Génesis es una respuesta a eso, porque usa algunas palabras que aparecen en esta historia o en esta narración. Es la otra historia o la otra narración, no historia, es una narración, es la de Gilgamesh. Gilgamesh se le conoce como el Noé babilónico, ¿no? Y ahí está una historia muy parecida, ¿no? Al diluvio, ¿no? Entonces ahí también se ve el asunto de cómo el hombre falló a Dios, o a los dioses en este caso, y
ahí está un árbol y otros elementos más que aparecen en el Génesis, bueno, aparecen en estos relatos también, ¿no? No sé si podemos, eh, aquí, en este caso, como un poco de curiosidad, poder trabajar un poco esa parte, no sé, este, tengo aquí algo de eso del enumerich, vamos a sacarlo acá para que un poco puedan ustedes visualizar algo de eso. Y también vamos a ver el otro aspecto que es ujú, a ver si lo encontramos por aquí, para hablar acerca de estos relatos que son muy parecidos, ¿no? No son coincidentes, pero sí, en alguna manera, hay algo de eso. Y algunos que son, pues, que tienen cierta intención o tendencia, dice, que la Biblia lo que ha hecho es copiar de esos relatos, ¿no? ¿No? Que la Biblia no es original. Bueno, el hecho de que no sea original o que se mencione de ciertas cosas ahí no significa que eso pierda su originalidad en el sentido, digamos, de que ese documento pues tiene una validez, ¿no es cierto? La validez y también el hecho de la revelación no queda, digamos, no se le quita, porque algunos dicen, entonces si encontramos o hacemos un paralelo con estas historias, con estos relatos, entonces estamos diciendo, estamos restándole la inspiración y la revelación, porque decimos que todo lo que está en Génesis es revelación. Eh, de hecho, que el autor no necesariamente tiene que eh, haber sido todo por revelación en el sentido de un dictado. Algunos piensan que revelación es un dictado, ¿no? Y la revelación no está en eso. La revelación está en el hecho de que todos estos relatos, ¿no? Asuman y suman para el propósito del mensaje que establece en este caso, el Génesis, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hay que tomar en cuenta que no es entonces una, eh, una, digamos, dificultad el hecho de que entonces, como hay otro relato por ahí, entonces eso le resta a la Biblia. No, no le está restando, más bien le da más afirmación al asunto, ¿no? Le da más cohesión al asunto, ¿no? Porque nos pinta de una manera mucho más, digamos, eh, le da concreción, digamos así, ¿ya? O sea, que no es una cuestión que la Biblia la haya inventado o que alguien por ahí se inventó algo parecido, ¿no? No hay ese elemento. Entonces, por eso que mm, es bueno que estos relatos también los tengamos en cuenta, ¿ya? Pero también sepamos cómo analizarlos, ¿no? Y cómo trabajarlos, ¿ya? Porque es un relato pertinente cuando uno estudia el Génesis. Claro, no es el estudio del Génesis propiamente aquí, aunque estamos en esta parte hablando acerca del Génesis, ¿ya? Y entonces, por ese motivo vamos a poner esta parte, porque es necesario, entonces, eh, conocerlo o por lo menos tener una información acerca de esto, ¿no?
No sé si alguno, de paso, con todo esto, ha tenido una información acerca de esto, ¿no? ¿Alguien escuchó acerca de Numerish? ¿Alguien escuchó sobre Gilgamesh? No, pastor. ¿O es primera vez que están escuchando esas palabras? A ver, ¿Cuáles son, pastor, las palabras? ¿Los nombres son personas? Enuma Elish y el otro es el Gilgamesh. Mm, Gilgamesh. sí, son entonces, acá está el diluvio de Gilgamesh, está también la historia de Atrahasis. Ese es otro, el diluvio de Atrahasis también es otra historia. Y también está, bueno, otros tipos de diluvio o esta historia acerca de diluvios, ¿ya? Que no solamente la Biblia lo menciona, se da cuenta, ¿ya? Pero que de hecho ya nos marca una cosa, ¿no? Que hubo una suerte de diluvio, ¿no? O una catástrofe inmensa, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Que también algunos dicen, bueno, si eso fue local o fue universal, ¿no? No sé, parece que en todo caso los hombres estaban reunidos en algún lugar, no estaban extendidos por toda la tierra, ¿no? O eso creo que se fue dando con esta actitud nómade que tiene el hombre de viajar, de ir a otros lugares y buscar tierras, es decir, emigrar, ¿no? Eso es esa práctica de la migración que todavía está vigente hoy día, ¿no? Los seres humanos nos gusta migrar, ¿no? O a veces no es que nos gusta migrar, sino que simplemente hay que migrar porque la situación lo amerita, ¿no? Lo exige. Entonces, de esa perspectiva, ahí tenemos entonces muchas situaciones. Bien, aquí les voy a mostrar entonces una de estas de aquí que dice, que yo le he puesto acá a este material como, a ver, bueno, un nombre del archivo, ya lo tapó, la, la diapositiva, ¿no? Bueno, acá hay sumerios y acadios, babilonios, este, y los casitas y asirios. Los textos en escritura cuneiforme, aquí está, que son de la época de Sumerio, vienen del 3500 a.C., de la época seleucida, en la mitad del siglo III a.C. Tablillas con contenido jurídico, científico, literario y también con actividades religiosas. Junto a esto, artefactos arqueológicos, sellos cilíndricos, esculturas, relieves y todo eso, ¿no? Tablillas de oraciones, signos, cánticos, ¿ya? De los mitos sumerios también, ¿no? Estos se giran al torno del ser humano y dan idea cabal cómo era su vida en la sociedad, ¿no? Eran anónimos, se favorece más a la colectividad para conservar la memoria histórica y especialmente el carácter religioso, ¿no? Ese es el dato que aparece en estos documentos. Acá está, entonces estas tablillas de arcilla, así se escribía antiguamente, fíjense, esta es la escritura cuneiforme, ¿no? ¿Por qué le dice cuneiforme? Porque se hacían cuñas, ¿no? En forma de cuña, y se iba escribiendo. Y estos signos, pues, tienen un significado, ¿no? Ya, el, eh, el especialista en esto, ¿no? Y en paleografía, va reconociendo entonces qué significado tiene o qué cosa es. Acá hay una escritura, acá hay un relato. ¿Mm?
para nosotros aquí no hay nada. Eso es cualquier, ¿no? Usted dice acá, parece que hubieran marcado así nomás, hubieran machacado, papi, ya, no, no, pero ahí está haciendo un relato, se está contando y se está haciendo un relato. Acá está la escritura sirio-babilónica, pero que lastimosamente este, esta foto no ayuda mucho a ver. Aquí también un sello cilíndrico. Ya se hacía en esa época sellos de escultura con acá este sello, ¿ve? Y que que formaba alto relieve, ¿no? Como esto, ¿no? Escena grabada muestra un episodio de la epopeya de Gilgamesh, al que se le puede apreciar partiéndole el espinazo a un toro con el pie, dice, ¿no? Ya. Aquí está el toro, acá está el pie de Gilgamesh, ¿no? Junto a un pastor con sus cabras. Seguramente el pasaje responde al momento en que, según leyenda, el héroe mató al toro celeste, por cuya gesta sería castigado injustamente por los dioses babilónicos. Fragmento de la estela de victoria del rey Eanantum de Lagas sobre Uma, llamado Estela de los Buitres, de piedra caliza, que data del 2450 a.C. Estos son datos de las culturas, si se dan cuenta, ¿no? De qué cosa es lo que contiene, ¿no? Bueno, vamos a buscar ahora este otro. Este es el himno de Idin Adán, rey de Lhasa, inscripciones cuneiformes en sumerio, en forma cilíndrica, ya data de 1900 antes de Cristo. Este es el sello que ya hemos hablado también, pero no, este es otro. Ya, grupo de ganado en un campo de trigo, hecho en caliza, correspondiente al periodo de Uruk, 4100 al 3000 antes de Cristo, ¿no? Dicen que Caral tiene 3000 años antes de Cristo, o sea, más o menos por ahí está en esta historia, ¿no? Bueno, seguimos entonces por acá algo. Cuando hablamos, por ejemplo, del patón acadio, dice, se hizo a partir de un principio acuoso, el Axu, representación masculina del océano que rodeaba el mundo, y Tiamat, forma femenina del agua salada. De ambos principios nacen los dioses, Lamun y Lahamun, dos monstruosas serpientes. Luego Anshar y Kishar, dioses del cielo y de la tierra. Y estos son los que van a crear el mundo, ¿no? Los sumerios creyeron una organización del mundo divino a imagen del mundo terrestre. Por ende, sus dioses son antropomorfizados. Beben, comen, sufren, ríen, copulan, pelean, ¿no? Tienen las mismas debilidades y pasiones humanas, ¿no? Muy parecido a los dioses griegos también, ¿no? Los dioses sumerios. ¿Ya? Y aquí está las tríades divididas sumerias, ¿no? An, dios del cielo, Elin, dios del viento, Enki, dios de la tierra. Estos son los que van a estar en la historia esta del Enumerish, ¿no? Entonces, de la tierra de carácter astral, Sunen, dios luna, Un, Udu, Uto, dios sol, y Nana, dios de la vida, ¿no? La lucha y la procreación. Otros dioses, Nergal, dios del mundo inferior, y su esposa Enkigal, hermana de Inanna, Ixkur, dios de la tempestad, Dumuzi, dios de la fertilidad agrícola. Y las ciudades divinas acá, de Anshar y Kishar, que de origen a gran ciudad de carácter astral formada por Anu, Enin y Ela, ¿no? O sea, el sol y la luna y las estrellas. Parecido al sol, parecido al sumerio, que se repartieron todo lo creado. Y una segunda triada, Sin, el dios de la luna, y sus hijos Shamas, el dios del sol, e Istar, el planeta Venus, y Nana, Star, Babilonia, y Shatar, Acadia, Star, se equipara a la Astarte cananea y a la Afrodita griega. Entonces llega la misma diosa, pero con otros nombres, ¿no? Aquí está Enki, el señor de la tierra, que va a aparecer en la historia del Enumerish. Y Nana o Astarte, Astarte, la diosa siria fenicia, ¿no? De la fertilidad. El león símbolo de Istar en la puerta de Babilonia. Ahora, el politeísmo sumerio evolucionado en el acadio tendió a la unificación de sus dioses. Sí llega a un dios supremo, Marduk, glorificado en Sumer y Akkad durante la dinastía Morrea.
cuyo representante máximo es Hammurabi. El código de Hammurabi también es otro elemento eh, que, que también hay que comparar porque es muy parecido a los mandamientos, a los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, a lo que parece en las leyes. La nueva reelaboración mítica sumeria se elevan a Marduk al panteón divino. Anu se dio todo el poder a Marduk. Ea, el padre de Marduk, le traspasa su nombre. Enlil, que posee la tablilla de los destinos como el poema de la creación, ahí está. Enumeris se conoce también como el poema de la creación. Se le entrega porque Marduk fue vencedor de la diosa Tiamat, es lo que aparece en el Enumeris. Además, innumerables dioses de la naturaleza de actividades menores. Es que todos estos dioses eran de corte, o mejor dicho, vamos a ver, la religión sumeria era de corte panteísta, ¿no? O sea, los dioses estaban enclavados en la naturaleza, ¿no? La naturaleza, eh, la guerra, los arroyos, la fertilidad, el alimento, el ganado, todas esas cosas estaban divinizadas. O había una entidad representadora de estas actividades o de estas partes, ¿no? Bajo esta lista divina habían espíritus y demonios buenos y malos que acompañaban al hombre toda la vida para premiarlo o acompañarlo. Había un lugar gobernado por altísimos dioses. El mundo subterráneo o más allá, situado bajo el abismo del Axu, casa de la cual no se podía salir y eterno lugar para la totalidad de los hombres. Ese es el mundo, la visión que se tenía en esa época, ¿no? Y acá están los mitos cosmogónicos, ¿no? Estamos, entonces, ella dice que aparece de un ser con naturaleza divina a partir del cual se origina y se organiza todo el mundo, ¿no? Y aquí están los personajes. Eh, bien, vamos a avanzar esta parte. Mito de los héroes. Aquí está también el otra figura como los mitos de contacto divino, ¿no? Eh, Aquí se ve actividades que son básicamente de nosotros, pero que se atribuyen a estos dioses, ¿no? Y Nana Shikalituda narra la violación de la diosa por parte de un humano y luego la ira y represalias que toma ella contra los hombres. Y Nana Yenki acerca de la sesión de las artes de la civilización de Didu Auru, mito etiológico, es decir, la causa de todas las cosas y las enfermedades. Los mitos sobre los héroes, y acá está Gilgamesh, que tiene menos de 5 narraciones épicas, ¿no? Eh, también los mitos de Ultratumba, también. Hay una serie de cosas, ¿no? De estas historias, pero que de ellas habíamos hablado que solamente el Enumeris, el Gilgamesh y el Código Hammurabi son los que más o menos podemos tomarlos en cuenta en relación con el Pentateuco y en especial con el Génesis, ¿no? Mito de la creación del mundo y los dioses. Enumeris, episodio primero que narra el caos primigenio hasta la fijación del orden cósmico. Y eso del caos primigenio, eso hace recordar a lo que aparece en el Génesis, ¿no? 2, donde dice, y la tierra estaba vacía, ¿no? Y sin forma, ¿no? Desordenado. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? O del abismo. Creación del hombre, donde el Dios Ea forma al ser humano a partir del Dios rebelde, Kingu. Mitos de los dioses Langa, con temática similar a la anterior, y la teogonía babilónica de Duno. Hay varias, ¿se dan cuenta? Pero esta de la Enumeris es la principal en el caso de la relación con la Biblia. ¿Ya? Además dice de Enumeris. Enumeris, entonces, cuyos episodios serían del anterior mito, episodio de Gilgamesh, Istar y el toro celeste. Poema y Gilgamesh narra la muerte del toro celeste y el desprecio sufrido por Istar. Mito de destrucción, diluvio universal que incluye una versión del poema de Gilgamesh. Y también el mito de Matrajasi, narración de cómo los dioses se afanan por el hombre y el diluvio universal del cual escapa la familia de Atrajasi. ¿Ya? Este otro Atrajasi vendría a ser un Noé también, ¿no? Otro tipo de Noé dentro de ese mundo babilónico. Los mitos de ultratumba y mitos de ascensión.
Acá está la epopeya de Gilgamesh, dice famoso texto babilónico en estilo bíblico que narra las vicisitudes del héroe y rey de Uruk, Gilgamesh, en su búsqueda de una inmortalidad que finalmente no consigue. Ello es interpretado por los dioses como una tendencia mesopotámica al pesimismo antropológico y religioso, una visión más existencial de lo habitual en las religiones del mundo antiguo. ¿Ya? También está eh, el Esquincal, y la mitología babilónica, hermano mayor de Inanna, era la reina del inframundo y de la muerte y su mirada mataba. Retuvo a su hermano en el infierno cuando este intentó usurpar su poder y solo la liberó a cambio de quedarse con Dumuzi. Atajasi, término acadio que da nombre a un manuscrito firmado y datado por un copista llamado Kazak Paya en tiempos de Anisadak Duca, que reinó desde 1646 hasta 1626 a.C. Poema extenso que abarca desde el origen de la creación del hombre, comprendiendo la narración del diluvio, entre otras cosas. Acá algo de la narración de Atajasi, ¿no? Conocido también como Unaktistin para los babilonios o Siusudra para los sumerios. Empieza mucho antes de que éste entre en escena y antes de que el hombre fuera pensado y creado. Así fue que los dioses menores tenían que drenar los canales, cavar zanjas y hacer todo el trabajo pesado. Acá dice, los dioses tuvieron que drenar los ríos, limpiar los canales y las fronteras de la vida de la tierra. Los dioses drenaron el lecho del Tigris y luego ellos drenaron el Éufrates. Ese es lo que es un relato general de los mitos que hay acerca de esta. Y aquí está este mito del mito babilónico del Enuma Elish, ¿no? Tiamat y Marduk. Bien, esta es una cosmogonía de segundo siglo antes de Cristo que recoge la creación del universo, de los dioses y finalmente del hombre. En ella encontramos motivos comunes a otras civilizaciones recogidos, por ejemplo, en el Génesis bíblico. La mitología mesopotámica es el nombre colectivo dado a las mitologías sumerias, asirias y babilónicas, ¿no? Entonces ya hemos dicho que en todas estas culturas, ¿no? Los sumerios, asirios y babilónicos, hay mitos, diferentes mitos. De ellos estamos sacando el Numerish, el Gilgamesh y también el Código de Hammurabi. Pero también está el mito de Atrahashi y las otras historias que ustedes han visto ahí también, que hablan acerca de la historia esta, ¿no? Eh, por aquí creo que la mitología mesopotámica, no lo vamos a estudiar en todo esto. Y aquí está, cómo comienza esto. Contenido, cada una de las tabletas contiene 115 a 170 líneas de caracteres cuneiformes datados del año 1200 a.C. El poema constituye un verso de 2 líneas y la función del segundo es enfatizar el primero mediante exposición, muy parecida a la forma en que se relata en el Antiguo Testamento. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, no había sido llamado con un nombre abajo la tierra firme, ¿no? Enumeris significa eso, ¿no? Cuando en lo alto del cielo, ¿no? Enumeris. Según esta cosmogonía, antes de que el cielo y la tierra tuviesen nombre, no tenemos nombre equivalente a no existir. La diosa del agua salada, Tiamat, y el dios del agua dulce, Aksu, engendraron una familia de dioses con la mezcla de sus aguas. Estos nuevos dioses perturbaban a su padre, que decidió destruirlos, aunque uno de ellos, Ea, se anticipó a los deseos de su padre haciendo un conjuro y derramando el sueño sobre él para luego matarlo. Ea a Enlil, el dios parricida, junto a Dankina, engendró a Marduk, el dios de Babilonia. Y al tiempo Tiamat es convencida de tomar venganza y rebelarse y decide dar mucho poder a Kingu, su nuevo esposo, y le entrega las tablillas del destino. Como se dan cuenta que hay una historia donde no hay, pues, no hay
¿cómo llamamos? Parámetros con respecto a a, mm, a, mm, a la moral, ¿no? Bueno, para hablar de la moral que nosotros conocemos hoy día, es muy difícil este, asumirlo porque no había un código de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, que se muestra un parricidio, ¿no? La hija que mata a su padre, ¿no? Que se ve en esta historia de familias de dioses, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, aquí está, ¿ves? Enemerich, cuando en lo alto del cielo no había sido nombrado, no había sido llamado un nombre bajo la tierra firme, nada más sabía que el Aksu primordial, su progenitor, y Mumu Tiamat, la que parió a todos ellos. Mezcladas las aguas como un solo cuerpo, no había sido trenzada ninguna choza de cañas, no había aparecido marisma alguna. Cuando ningún dios había recibido la asistencia, no llamados por un nombre indeterminado sus destinos, sucedió que los dioses fueron formados en su seno. La Mu y la Jamú fueron hechos por un nombre, fueron llamados, y durante eternidades crecieron en edad y estatura. Bueno, y ahí está contando la historia. Ve, aquí está casi todo el relato de ese mito, ¿no? Interesante esto como para analizarlo en otro momento, ¿no? Solamente le estoy presentando esto para que a modo de información conozcan esto, ¿no? No vamos a hacer el análisis completo de eso, solamente es a modo de información. ¿Ya? No sé si hay alguna opinión sobre esto. Doctor, buenas noches. Sí, Con respecto de repente, ¿no? Viendo las leyendas o las narraciones, ¿no? De las otras culturas, de repente también la pregunta, la duda, ¿no? Sobre si la palabra de Dios es cierta, ¿no? Si las escrituras son ciertas, tiene que ver de repente con el tiempo. ¿Estas escrituras son más antiguas que el libro de Génesis o sí, sí, son más sí, antiguas, pero sí, también hay que ver este otro lado, ¿no? Son mitos, o sea, son mitos de lo que llamaríamos también teodiceas, ¿no? Las teodiceas y las cosmogonías, ¿no? Cómo se origina el mundo y cómo esta actividad de los dioses, ¿no? En el medio. Eso es lo que plantea estos relatos, ¿no? Eh, la no verdad, marca un propósito acerca de que si el hombre es bueno o malo, entre ellos mismos se ve eso, ¿no? Entre estos dioses, cómo entre ellos buscan sus propios intereses, ¿no? ¿No? Entonces, y está la idea de lo bueno y lo malo también, eso sí está presente ahí, ¿no? ¿No? En Estados Unidos. Eh, el detalle está en que en Génesis aparecen ciertas palabras que hablan acerca de ese mundo, y sobre todo cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dice que todas las tinieblas del abismo, todo eso, ya, esas son palabras que están en ese mundo, ¿no? El, el tejón, por ejemplo, ¿no? Eh, el tohu y baboju que aparece en el Génesis, que habla del tejón, ¿no? Y de Tiamat, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahí con respecto a estos dioses, ¿no? Es una respuesta en alguna manera, ¿no? De ese mito y esa leyenda de los dioses, de la actividad de los dioses que crean el mundo a partir de una tragedia. Eh, Génesis está respondiendo a que hubo un creador, ¿ya? Y que no hubo tal tragedia, sino que hubo un orden desde el comienzo, ¿no? ¿No? Dios creando el cielo y la tierra, ¿no? Y superando a estos dioses de la mitología mesopotámica, ¿no? ¿No? Entonces, puede ser también como una respuesta, no, no lo vemos así, o sea, en la historia algunos piensan que no, que Génesis copió de estos mitos mesopotámicos, no, no es una copia, ¿ya? sería, Es, sería en todo es caso, una respuesta, ¿no?
Claro, sería en todo caso más bien la aclaración, ¿no? De Sí, que se cuenta en Génesis, se sabía desde un comienzo, el hombre lo sabía, pero se fue distorsionando con el pasar del tiempo, ¿no? claro. Y las culturas, las otras culturas distorsionan ese conocimiento, ¿no? Es el Génesis en donde se comienza a aclarar en todo caso, ¿no? Lo Y que no pasó. solamente esto, sino que Génesis le devuelve el sentido original, ¿no? Ya, también. Porque aquí se está mostrando que hay un Dios creador, ¿no? En otros se ve dioses creadores, peleadores, ¿no? Provocadores y que hacen un mundo imperfecto, ¿no? O sea, para eh, como diríamos, dar la demostración de este mundo imperfecto, ¿no? Fue hecho pues, por estos dioses que se pelearon, pues, ¿no? ¿No? Mataron a un dios y agarraron del cuerpo de ese dios, hicieron los cielos y la tierra y los seres humanos. Entonces, los seres humanos somos imperfectos, ¿no? ¿No? Un mundo imperfecto con normas imperfectas, con una vida imperfecta, ¿no? Y con tragedias todavía, ¿no? Entonces, en cambio, el Génesis te responde que no, acá esto se hizo con un propósito, un Dios pensante, inteligente, ¿no? Que tuvo un Claro. propósito y puso sabiduría en su creación, ¿ya? Que claro, que el hombre quebrantó ese principio y vino la tragedia humana, ¿no? O sea, el Pastor, Númenes está tratando de mostrar la tragedia humana a partir de la creación que los dioses hacen de ese mundo, ¿no? Pero el Génesis dice, no, Dios creó el mundo, pero es el hombre que entonces cambió su ruta, ¿no? Y entonces vino la tragedia humana, ¿no? ¿Ya? Esta tragedia universal, ¿no? De la rebelión del hombre ha hecho que hoy hasta ahora estemos destruyéndonos unos a otros, ¿no? ¿No? Más allá de estos aspectos que dicen, por ejemplo, sobre profecías que se están cumpliendo o no, yo no creo eso en cuanto a esto que está sucediendo con Israel y Palestina, es simplemente la muestra de el caos y la maldad que hay en el hombre, que se muestra en estas luchas de poder, ¿no? Y de intereses. La maldad en su totalidad, ¿no? Ninguna guerra es buena. Aunque lo que está sucediendo ya no es guerra tampoco, porque no hay un enemigo que esté alzado en armas, no, no hay guerra, y simplemente una invasión, una terrible destrucción de un pueblo, ¿no? Bueno, entonces, más allá de esto, entonces miremos aquí el origen de la historia de los orígenes, entonces, que estos mitos, la Mesopotamia marcaban, acá entonces le da un orden, ¿no? Y lo repite, porque en el capítulo 2 también nos da un resumen de todo eso, ¿no? Nos da un resumen de esa creación. Y a partir del versículo del capítulo 12 hemos dicho historia de los patriarcas, ¿no? Entonces eso está enmarcado en la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y la historia de José, ¿no? Que van a dar el resultado del pueblo hebreo, ¿no? Israel. Entonces, esa es la historia, o sea, la Torah tiene ese elemento, ¿no? Es un elemento fundante para la nación israelí, ¿no? De esa perspectiva está bien, ¿no? Pero también podemos hablar a partir de Abraham, también nos dice la Biblia que en ti serán benditas todas las naciones y tus descendientes pues serán la tierra, dice, ¿no? No solamente dice lo de Isaac, tus descendientes. Y por eso es que Dios le hace, también le da una promesa a la madre de Ismael, ¿no? Y que ese señor, ese niño será padre de naciones también, ¿no? De él nacerán muchas naciones, de ahí sale el mundo árabe. Y parte de eso son los palestinos, pues, ¿no? Son árabes, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que esa lucha que se está dando ahorita es pues un lío de hermanos, ¿no? Odio entre hermanos, un odio entre hermanos, ¿no? Todo por posesión de tierra, ¿no? Es lo que se da en las familias, ¿no? ¿Se acuerdan? En la familia, cuando los padres mueren,
y entonces los hijos quedan para la herencia y se comienzan a pelear entre uno y otro, ¿no? ¿No? Especialmente si hay un grupo de hermanos que solamente son hermanos de padre, no de madre, ¿no? Y entonces viene todo un lío por eso, ¿no? Y que no te pertenece, que sí te pertenece, que tú no eres hermano, tú eres medio hermano, de ese tipo de cosas que después hacen tragedias gigantes en la familia, ¿no? Bueno, esas tragedias de familia se están viendo ahorita, pero a nivel de naciones. Terrible, ¿no? Terrible la naturaleza humana, cómo somos, ¿no? Cuando deseamos cosas o queremos asumir nuestro punto de vista solamente personal o pensamos que la verdad la tenemos nosotros y los demás no, ¿no? Bueno, aquí está. Desarrollo ahora del Pentateuco y bueno, acá estaba hablando del libro del Éxodo, esta parte de acá, pero vamos a mirar algo más acerca de Génesis. Muy bien, solamente quiero a ver ahora sí la conversación y trabajar un poco ese aspecto, hermanos. A ver, ¿qué me dicen acerca de esto que hemos estado hablando? Sí, pastor, no había escuchado sobre estos mitos, estas mitologías, pero a lo que usted nos ha compartido, todo ello, da a entender de que es una tragedia, ¿no? Como usted lo dijo, porque hay dioses que son creados en el seno de la madre, como lo ha relatado. Hay también un asesinato en todo ello. Pero más que nada eso, no se ve la divinidad en la forma de los atributos, ¿no? De un Dios no se ve en todo ello. Y el orden más que nada también, no encontramos un orden, no encontramos un orden en todo ello. Y yo puedo decir en lo que nos ha compartido, ¿no? De que sigue siendo un mito, ¿no? Sigue siendo un mito, una, pero con tragedia que nos hace ver, ¿no? Y no hay coherencia en todo ello, pues. Claro, como relato muy interesantes, ¿no? Como para reproducirlo y no sé, hasta ahora no he visto por ahí más allá de algunos documentales que quizás sabe acerca de estos mitos, ¿no? Pero es mito, pues simplemente es como la idea de los mitología griega, ¿no? A mí de muchacho siempre me gustó la mitología griega y la historia de estos dioses, ¿no? Esas aventuras cosmogónicas, ¿no? Las teodiseas, ¿no? Que son muy atractivas de alguna manera como relato, ¿no? Pero, y nos da una configuración, pues, de lo que puedo decir el origen, ¿no? Está bien, pero no podemos darle base de legitimidad a esto de que así fueron las cosas, ¿no? Simplemente son mitos como su nombre lo marca, ¿no? ¿No? O en todo caso podía ser, pues, la lucha de estos personajes que luego, pues, en la historia los diviniza, ¿no? Los pone como divinidades, ¿no? ¿Ya? Que esta es Pastor, otra historia, ¿ya? sin embargo, hay acontecimientos que de alguna manera coinciden, como el diluvio, por ejemplo, ¿no? Sí, eso sí. O De hecho, que sea, hay cosas, o sea, ese es el otro elemento también, o sea, que a más allá de lo que podríamos llamar, ¿no? El relato fantasioso que hay, porque parece una fantasía, ¿no? Parece esto de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Algo así, ¿no? 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 Eh, yo recuerdo hace tiempo atrás, creo que es una película que estaba basada en una obra también, Duma, creo que se llamaba, algo así, que era una historia muy parecida también a esto de las guerras de la galaxia, ¿no? Y esta historia del hijo perdido o del padre, ¿no? El hijo que busca al padre y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Entonces, esto con ambiciones de poder y todo eso, son fascinantes desde esa perspectiva, ¿no? ¿Ya? Sí, Esas pastor, historias que hay, pero que no pastor, tienen no.
no tienen contenido de revelación, Exactamente. no están reclamando que esto tiene carácter divino o que así fue la historia, no, es diferente a lo que la Biblia sí, no lo reclama, pero lo muestra, ¿no? Lo demuestra, ¿no? Sí. Pastor, también podemos hablar del el hinduismo también tiene su mitología, también tiene. La, la, los griegos también, o los romanos también, tienen su mitología también. eh, Así como, ¿no? El dios Zeus, de ahí viene su otro hermano, y va creando dioses, ¿no? Del Olimpo, medio Cronos, Hades, sí. humano. Mm. Entonces, todo ello también son mitologías, ¿no? Que terminan en tragedia, pero Que demuestran la no hay, tragedia del mundo, ¿no? Que demuestran la exactamente. tragedia humana, Ujú, sí. Divinizado o que de alguna manera esté fundamentado en el origen de los dioses, toda esa historia, ujú. ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver entonces está aquí la Torá, eh, el nombre, el concepto de Torá, ¿no? Que no hemos trabajado, creo. Eso está en el libro, ¿se acuerdan que les mandé a leer? Ya, Sí, solamente Sol me ha mandado de el Moisés trabajo. Chávez, ¿no? Sí, la felicito a Sol, ¿no? Ya que es la que me ha mandado el trabajo, no sé. Y hermano Javier también creo, ¿no? Sí, le vas a Pastor, llegar ahorita, pastor. Ahorita le decimos, pastor, subimos. ahí, ahí sí no le entendí. Teníamos que hacer una lectura y mandar un pequeño resumen de lo que Sí, a leímos. ver qué le dice. Bueno, en todo caso ya, que sí para ver, por lo menos tener una documentación de esa lectura que han realizado, porque si no, ¿cómo sé que han leído o no? En todo caso, vamos a hacerlo aquí. ¿Quién ha entendido esa lectura? A ver, ¿alguien me pueda decir algo acerca de eso? Porque ahí está el asunto. Porque si han leído, entonces pueden explicarlo. Si no Bueno, lo han creo leído, no que, me van a poder explicar nada. bueno, ¿Ok? lo que puedo leer, pastor, era que al principio trata el escritor, trata de explicar el concepto, la traducción exacta de Torah, ¿verdad? Que de Ya, forma errónea se ha traducido como ley, pero haciendo varios estudios, y yendo más profundo, una traducción más exacta sería enseñanza o instrucción. Eso es lo sí, que acarra los primeros dos libros, hablar sobre encontrar la traducción más exacta al Torah. exacto, sí. Sí, por eso es que cuando habla de ley se refiere a mandamientos, si no es la idea acá, ¿no? Acá implica entonces la idea de instrucción, ¿no? Instrucción. Eh, Ese creo que es importante tomar en cuenta. Pero también por otro lado, no sé si en la lectura está o en el otro documento, yo le mandé un documento de todas maneras a usted de Moisés, yo tengo dos documentos de él con respecto a esto. Dice, la raíz significa tirar flechas con un arco, es decir, es que disparar, ¿no? Con un arco, ¿no? Y en estructura causativa significa hacer tirar o enseñar a tirar, ¿no? Un poco parecida a la figura de esta palabra que es en griego, que algunos dicen que es la palabra pecado. En griego no hay una sola palabra eh, que significa pecado, son hasta cuatro palabras diferentes, ¿ya? Que significan pecado, pero una de ellas es hamartía. Y hamartía es errar el blanco, errar el blanco. Y Torah tiene la idea de tirar, ¿no? Al blanco, ¿no? ¿No? Flechas con un arco, ¿ya? Y hacer tirar o enseñar a tirar, ¿no? ¿No? Para que caiga exactamente. Bueno, no sé si tendrá una relación entre una cosa y la otra. La palabra hamartía es griega y Torah es hebrea, ¿no? ¿No? Pero está por ahí, ¿no? ¿Ya? Y acá está, muy bien, lo dijiste, ¿no? La práctica del tiro al blanco era un aspecto muy importante en la educación e instrucción de los niños y de los jóvenes en los tiempos bíblicos, ¿ya? El verbo causativo llegó a significar enseñar o instruir, pues juntamente con el entrenamiento en el tiro al blanco se les enseñaba historia, poesía épica
cómo nos revela el texto de 2 Samuel 1, 17 a 18, ¿no? Palabras introductorias de un poema épico de David que dicen: David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán y mandó que se enseñase a los hijos de Judá el canto del arco, ¿no? Canto del arco habría sido el título del lamento o endecha que escribió David en el formato de un canto épico. De la misma raíz verbal en causativo proviene la palabra moré, maestro, ¿ya? Que significa que enseña, y morá, maestra, así como también la palabra orá, que es educación. Entonces, Torá viene de esa figura, ¿no? Así que eso nos da amplitud del concepto, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, no es ese énfasis de leyes nada más, ¿no? ¿No? El creyente común y corriente no conoce eso y entonces piensa que esto es el libro que marca las normas, la ley y todo eso, entonces ya no tiene vigencia para nosotros, así que hay que desecharlo. Pero acá hay mucho que aprender, porque ese es el concepto, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Es la idea del padre enseñándole al hijo, ¿no? ¿Ya? O de estar en una escuela de instrucción, en una formación, ¿no? En este caso es en la formación de la escuela de Dios, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? A ver, los demás. Aquí está la figura, ¿no? Del maestro egipcio, ¿no? Eh, un mural, no es un mural, sino un mural egipcio nos ilustra a todo color cómo eran las clases de tiro con el arco de la antigüedad. El maestro ponía su mano izquierda sobre la mano izquierda de su alumno y su mano derecha sobre su mano derecha que disponía la flecha para tirarla. Del contacto físico reiterado del maestro y alumno derivaba la seguridad y la destreza, como se ve acá, ¿no? ¿No? Muy bien. El sustantivo Torah, ¿no? Deriva de la forma causativa del verbo con adición de un taf como prefijo nominal y significa enseñanza e instrucción, ¿no? Claro, es que orá sería la palabra y está la taf al comienzo, ¿ya? Así que Torah, como nombre dado a ese primer corpus de literatura latina hebrea, es el primer estatus de la formación de las Sagradas Escrituras que muestra su naturaleza. Antes que normativa, es instructiva y didáctica, ¿eh? Entonces, no son normas que cumplir, y ahí creo que ha sido un error de la religión, de asumir que aquí solamente hay reglas, mandamientos y todas esas cosas, ¿no? En cambio, es más instrucción, más enseñanza, ¿no? Eso creo que es importante eh, asumir de este Pas- hecho, ¿no? Pastor, Sí. pastor, entonces, en todo caso, es esa la dirección, no sé si estoy en lo cierto, si es tirar al blanco, entonces con toda razón, pecado significa errar el blanco, ¿no? Algo así. Exacto, sí, sí, y eso es lo que está explicando aquí, pues, ¿no? Dice, podemos decir que la Torah es el conjunto sistematizado de las instituciones divinas para que el pueblo de Dios como entidad colectiva, así como cada individuo de manera personal pueda seguir guiado para dar en el blanco de su vida lo que respecta al propósito de Dios para su vida. Lo opuesto a acertar y tener éxito mediante las instrucciones divinas es fallar o fracasar. Por eso, otro verbo hebreo, el verbo hatá, que se traduce fallar o errar el blanco, ¿ya? O de manera más generalizada, pecar. O sea, la palabra en hebreo es hatá, la palabra en griego es hamartía, que tiene el mismo concepto, ¿no? Entonces, pecar es fracasar con respecto a la voluntad de Dios y fracasar en la implementación de nuestra propia existencia. Entonces, Está bien. ya sabemos, Y entonces, es la instrucción divina para ser experto en darle al blanco, ¿no? Para no fallar ni fracasar, ¿no? para no fallar. Exacto. Pastor, también otro punto que dice, bueno, el libro, ¿no? que nos envió es sobre que
Torah o el Pentateuco, antes de ser normativo, o sea, que vendría a ser ley, es narrativo. Por Sí, ejemplo, usted nos está comentando lo de Génesis, ¿no? Es un conjunto de libros donde cuenta pequeñas historias, ¿no? Donde podemos encontrar la historia de Abraham, Josué y todos ellos. Entonces, acá también sería un fundamento para decir que significaría enseñanza, porque no está basado en normas, exacto, el Pentateuco. sí. Y también hay que entender la mentalidad oriental, ¿no? Esto es una forma de instrucción del maestro al discípulo, ¿no? Del maestro al discípulo, del maestro al alumno, ¿no? Siempre me gusta comparar esto, aunque yo no veía mucho esa serie, pero estoy hablando de una serie de, hace, ya va a aparecer siglos, ¿no? Del siglo pasado. Creo que se llamaba la serie Kung Fu, que el actor era David Carradine. El chinito, Sí, creo. Y ahí ya, había un maestro, ¿no? Que sí. le daba, ¿no? Enseñanza a un niño. Ya, esa figura del maestro, instruyendo, dándole los principios, las palabras sabias, ese es el sentido de enseñanza de instrucción dentro del mundo antiguo, ¿ya? Es el concepto en que está bañado la Torah, ¿no? O sea, acompaña, instruye, ¿no? Es la formación didáctica, ¿no? Y que apunta a la vida, ¿no? Esto lo hemos olvidado en la educación de hoy. Hoy día la educación tiene que ver con resultados, ¿no? Queremos enseñar para que, y que tampoco se da del todo, porque te instruyen y para qué la educación, no tiene elementos ahí, ¿no? Ni te forman para la vida, ni te forman también para que tengas alguna actividad en que defenderte en la vida, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una debilidad en la educación. O en todo caso, esta instrucción simplemente es para que ocupes un puesto de trabajo y y que sigas esa corriente, nada más. Pero la idea es que como ser humano hemos desarrollado, ahora eso se hace, pues, pero dentro de estos gurúes del éxito y de todas esas cosas, ¿no? Que hablan acerca de elevar tu yo o de tu autoestima, ¿no es cierto? Que seas emprendedor, ¿no? O positivo, ¿no? Y que finalmente encuentres tu victoria, tu éxito, ¿no? Eh, pero eso es como llama, muy marquetero, porque no existe eso en la vida. En la vida hay éxitos, fracasos, derrotas, victorias, errores, hay aciertos, ¿no? Hay decisiones buenas, hay decisiones malas, ¿no? Y en base a eso justamente está la Torah, de cómo puedes tú, en base cómo tener una base para tus decisiones, tus desarrollos en la vida, ¿no? Y sobre todo tener una visión de vida que de dónde vienes, ¿no? De dónde vienes y hacia dónde vas, ¿no? ¿No? Eso creo que es bien claro en la Torah, ¿no? Pastor, Venimos de eh, Dios para servir a Dios, ¿no? Sí, estamos llevando el curso también de educación cristiana, ¿ya? Y ahí también hemos estado viendo con respecto la educación cristiana en el pueblo hebreo. Y mm, qué bien que estemos tocando ahorita el Pentateuco para hacer un enlace o un paralelismo ahí y entender de que Deuteronomio 6:4 era muy claro, es muy claro ahí, es muy claro sí, para entender cómo la filosofía, la vida en el hebreo, en el hogar del hebreo, era enseñar al niño, ¿no? sí, Porque ahí entendemos, y vamos a ver un poquito ahí, saltándonos en el Nuevo Testamento, Pablo dice, ¿no? Bajo los pies de Gamaliel, dice. sí, Entonces ahí podemos ver, pero algo más grande todavía encontramos cuando
Jesús en los evangelios dice, ¿no? Y Jesús crecía, dice, en Ujú, estatura y gracia para con Dios y los hombres. ujú. Entonces, la enseñanza hebrea es otra realidad, lo que el mundo occidental nos puede enseñar hoy en día, ¿no? El éxito y tantas cosas más. Claro, Aquí en Deuteronomio 6:4, pero 6:4, claro, y tenía que recitarlo, tenía que vivirlo, tenía así es. que aprenderlo, ¿no? Ujú. Desde muy tierno. Sí, En el libro, en el curso de educación cristiana, hemos visto un poco de que el niño dice aproximadamente de los 6, 7 años ya se le estaba enseñando, sí, ya conocía también, o ya sea, conocían ya. esto que es el credo judío, ¿ya? Que se recita como que todo niño a los 6 años lo recita, ¿no? Y que le dan su primer reconocimiento como ciudadano de la Torá, Ujú. Y a los 12 años, pastor, ya el ¿no? niño ya Y que era, esa Torá va a ser el elemento, sí, y a los va a 12 ser, años, pastor, el niño ya podría sí, entrar en la sinagoga. sí, el Bar Mitzvah le permite, Ah, ¿sí? Pero desde los 6 ya él puede leer, hace la puede leer, lectura, ¿no? ¿ya? Y la recitación del Shema, ¿no? Ahora, pero eso marca su vida, pues, o sea, porque no es, aquí hay que quitarle también ese sentido que le damos a estos libros, no solamente le damos un carácter religioso, ¿ya? Y no solamente tiene carácter religioso, tiene carácter para la vida, Para la vida. para el desarrollo de la vida. ¿Mm? Así que cuando Proverbios dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, no está hablando solamente de enseñarle elementos religiosos. Ahí creo que es un error, de paso ya que está hablando de educación cristiana, es un error contar las historias narradas en la Biblia a modo de historias religiosas. O narrativos, ¿no? Nada más, narrativos y todo eso, pero que no tiene sentido solamente. El niño crece después y va a recordar, yo me acordaba cuando era niño, ¿no? Y yo llevé, me acuerdo eso, porque no soy de generación evangélica, y yo me convertí ya a los 21 años, pero de niño iba a la parroquia, ¿ya? Y no sé cómo fue, pero en casa había un librito que no sé de dónde había salido, nunca lo pregunté, que era un libro ya estaba viejito, pues era de color amarillento y todo eso, ¿ya? Que contaba las sagradas, le llamaban historia sagrada, ¿no? Con dibujos, dibujos de la época, bueno, muy antiguos. Y contaba toda la historia, ¿ya? Y yo los llevaba ahí, pues, creo que eran los domingos, me parece, en la tarde, y las historias como nos los contaban, ¿no? ¿Ya? Entonces, y de ahí, por ahí conseguí otro librito que contaba estas historias, y nos lo narraban en el sentido religioso, pues, ¿no? Porque solamente en la iglesia te contaban estas cosas, ¿no? No te lo contaban en el colegio, no te lo contaban a diario, solamente en la iglesia, ¿no? ¿Ya? Y una forma muy parecida es la que usamos nosotros, que de paso me parece ese sentido religioso no ayuda mucho, no ayuda mucho. Uno dice, no, es que le estamos dando instrucción al niño, ¿no? Si fuera así, entonces estos niños, cuando llegan a adolescentes y a jóvenes, no se irían de la iglesia, sino que cuando ya beben de otras cosas, dicen, no, esto me contaban en la iglesia, pero, y optan por otras cosas, ¿no? Porque no le hemos dado una firmeza. ¿Por qué? Porque esto no debe quedar en historias narradas de personajes religiosos, sino que debe ser aplicado a la vida, ¿no? Y a la formación de nuestra propia vida, en donde Dios está operando también, ¿no? Entonces, creo que esa partecita es la que está faltando y un contacto con los padres también, ¿no? ¿Ya? Porque en la escuela dominical estamos con los niños, pero ¿y los padres qué? ¿No?
O a veces hay padres que, para no molestar, para que los niños son muy inquietos, ya que vaya al juego dominical, ya, y yo pueda escuchar mi culto tranquilo, ¿verdad? Y ese no es el sentido, no es un relleno. Lastimosamente eso es lo que sucede con la escuela dominical, ¿no? Debemos darle otro sentido, ¿ya? Yo he sido director de pastor en un tiempo de educación cristiana y eh, supervisaba directamente a la directora de escuela dominical y a todo el personal que estaba trabajando en esto, ¿no? Cuando terminaban las historias y relatos que había, nos reuníamos ahí para conversar acerca de esto y cómo estaba recibiéndose y de qué manera veía los resultados en los niños, ¿no? Entonces, ese fue mi énfasis. Y bueno, fue un tiempo interesante que hicimos ese trabajo de esa manera, ¿no? De paso, la escuela dominical, no sé si me han contado la historia original, ¿no? De que empezó con un periodista que vio a unos niños en Inglaterra, especialmente los hijos mineros, que no tenían formas de ir al colegio por digamos, el nivel económico que tenían, o sea, eran muy, muy pobres, ¿no? Entonces, los reunía los domingos para darles instrucción educativa, ¿no? Así empezó la escuela dominical, o sea, como una escuela, básicamente, de formación para los niños, donde la Biblia era central, pero no solamente se enseñaba Biblia, se enseñaba matemáticas, ciencia y todos los conocimientos que había, ¿no? ¿No? Eso pegó en Inglaterra, se hizo una cantidad de colegios, escuelas de ese tipo, ¿no? Para estos niños que no podían este, desarrollar o tener trabajo, estudios formales, ¿no? ¿No? Así empezó. Ya más adelante lo redujeron solamente a la iglesia, ¿no? ¿No? Pero ese fue el inicio. Bueno, en todo caso, aquí estamos entonces en el asunto. Bueno, ¿alguien más ha leído aquí? Si no, vamos para el descanso. Pastor, una consulta nada más. También se refiere como que la palabra Torah, ¿dónde en sí, o sea, cómo es que llega a nombrarse como ley y no como los judíos? Y me parece Ah, ya. con la Eso, Septuaginta. eso es culpa de la traducción de la Septuaginta, ¿no? Que traduce como nomos. Y nomos es la palabra ley, ¿ya? Y lo hace en el sentido de que en el libro pues se habla de normas, reglas, mandamientos, ¿no? Ordenanzas, y entonces ya, todo eso reúne y vamos a ponerlo y lo pone como ley, ¿no? Yo tengo, pastor, yo tengo, bueno, un tema aparte, ¿no? Tengo familiares, o bueno, nada más que todo un cuñado, ¿no? Familiar, que ha empezado a asistir a lo que ellos le llaman Keilas, que son reuniones de los judíos mesiánicos, ¿no? De ese tipo de enseñanza. Y ellos tienen una crítica especial por la Septuaginta. Dicen que definitivamente, o sea, dicen que definitivamente fue una de las traducciones que, al ser judíos, pero de costumbres griegas, que no tradujeron correctamente el significado original de lo que los hebreos querían decir. ¿Qué tanto de cierto puede haber en eso, pastor, en todo caso? Eh, sí, sí, es parte de eso, es verdad. Bueno, hay que ver también que nosotros pensamos de una manera occidental y la palabra no tiene una visión oriental, ¿ya? Y la Torá lo que nos muestra es una visión semita de la vida, ¿ya? Mucho más que, entonces hay que ver, y esa visión de la vida de hace cuántos años, ¿no? Miles de años, ya, ¿no? Hace 3.000, 4.000 años antes, o sea, más de 4.000 años, ¿ya? Y pues, Imagínate cuánto ha pasado, ¿no? De toda esa etapa y todas las culturas que han pasado y las costumbres que han cambiado y la visión de vida también. Entonces, hay que entender
ese mundo y tratar de descartarle cómo aplicarlo a nuestro mundo, ¿no? La idea no es ahorita agarrar, ya está bien, entonces el pensamiento que nos relata la Biblia, especialmente la Torá, entonces es que hay que pensar como judíos, como hebreos o como orientales. Difícil. Nosotros hemos sido criados como occidentales. Ahí Ah, está nuestro problema, ¿no? ah, Entonces abstraemos muchas cosas en el mundo oriental, ya sus mitos eran reales, ¿no? No como nosotros, que eso lo agarramos mito allá, como leyenda ahí, ya, y eso lo podemos aplicar, pero a modo de historias, cuentos, pero no son prácticos. Para ellos sí, eran componentes de la vida, ¿ya? Y que eso mostraba la forma de que ellos se conducían, de por qué querían esas cosas, ¿no? Porque detrás de eso estaba esa historia, ¿se dan cuenta? ¿Ya? eh, y también un mundo. Entonces, cómo está las relaciones en hombre y mujer, el matrimonio, el trabajo, la guerra, las posesiones, los oficios, todo eso también tenía que ver, ¿no? El daño que nosotros hemos hecho de alguna manera a esto es que como pensamos, hemos, hemos diferenciado y hemos dividido en dos la visión humana, ¿no? ¿Ya? Le hemos dado una visión dualista, que eso ya no es culpa de la Septuaginta, es culpa de la filosofía griega que se metió al mundo cristiano, al pensamiento cristiano y al occidente, ¿no? En donde lo sagrado lo pones a un costado y lo profano a otro costado. Este mundo, si te das cuenta, aquí no hay nada, lo sagrado y lo profano estaban juntos, ¿no? Los dioses no tenían problemas aquí con ese tipo de cosas, ¿no? ¿No? Ahí no había, esto es perfecto, santo, hay que dejarlo, no, ellos también se comportaban como los seres humanos, ¿no? Por lo menos ahí había un antropomorfismo muy fuerte en esa cultura, ¿no? Ahora, la idea entonces es que nosotros hemos separado eso, y entonces la divinidad por un lado, o las cosas de Dios para un lado, y las cosas del hombre para otro lado. Esa es la figura del occidente, pero la Biblia no nos marca así. La Biblia nos marca que Dios está en todo lo que haceres de la vida humana, ¿ya? Y si bien se guardaba el Shabbat, que no era para Dios, era el descanso del hombre, era el descanso del hombre. Después la religión lo mandó para asuntos religiosos, ¿no? Entonces guardar y ahí ir a la sinagoga, estudiar la Torá y todo ese aspecto, ¿no? ¿Ya? Igual que nosotros también, ¿no? Que aplicamos lo mismo con el domingo. Pero el dedicarnos a Dios no solamente es el día domingo o el reposo, o el día de reposo, es todos los días, ¿no? Entonces, ahí ya en nuestra visión, en la práctica, aparece esto, ¿no? Me dedico a Dios el día domingo, pero de lunes a sábado hago lo que quiero, ¿no? Y más bien le pido apoyo a Dios para esas cosas, ¿no? Para las mías, ¿no? Porque al final del domingo pues estoy ahí con él, ¿no? Y cumpliendo con lo que me corresponde, ¿no es cierto? Frente, diezmo y mis actividades, ya con eso cumplí. Falso, esa es nuestra visión acerca del servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios es todo, las 24 horas del día, ¿ya? Nuestra visión de vida debe estar Dios presente en cada cosa que hagamos, ¿no? Creo que eso evitaría un poco aún así, nos equivocamos, erramos y pecamos también, ¿no? Aún así con eso. Pero ya es menos la cosa, ¿no? O por lo menos debería serlo, ¿no? Tomando en cuenta a Dios en cada detalle de la vida, ¿no? Bueno, la Torah nos apunta a eso, pues hermano, a eso nos apunta, ¿no? A buscar ese tipo de vida, eh, tomando en cuenta también el mundo de esa época también, ¿no? Que con esa distancia, ¿no? Cómo se veía la mujer, por ejemplo, ¿no? Como un objeto para el hombre, ¿no? ¿No? No era otra cosa, ¿no? No había esa relación de romance, esas cosas no, ni enamoramiento, esas cosas que hay en el occidente, pues, ¿no? ¿No? Te enamoras, tu corazoncito tiembla, ¿no? Ya no, ahí no había eso, ¿no?
Así no era las parejas simplemente se unían y punto, ¿no? Y la mujer tenía que obedecer a su esposo calladita y el hombre decidía, ¿no? ¿No? Hasta que ella tomara espacio o fuerza para comer, si no, quedaba siempre en segundo plano, ¿no? Bien, esos son otros elementos también, porque no todo lo que había en esa época también era bueno, pues, ¿no? ¿No? Esa cultura patriarcalista donde el hombre era el centro, la cabeza, ¿no? El señor, el amo, ¿no? ¿No? Me dice que Sara le llamaba señor a Abraham, ¿no? Hay todavía en algunas iglesias ese tipo de tendencias. Había una hermana que era pastora, inclusive, que estaba enseñando de que el hombre es en la casa es el rey, el señor de la casa, y la mujer tiene que estar al servicio de ese señor, su señor, ¿ya? ¿Ya? Que es su rey. Un poco más se decía su Dios también, ¿no? Entonces, ese es un mal concepto, porque eso no lo enseña la Biblia. Esa es parte de la cultura de la época, ¿no? Y se muestra tal vez aquí. Entonces, hay que saber reconocer eso también. Qué cosas vienen de la cultura que no es adecuado y qué es lo que es correcto como principio bíblico, ¿no? Muy bien, vamos a ir al descanso, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, espero que lo que hemos comentado ahora, bueno, sea bueno, interesante, cópienlo, escríbanlo, ¿no? Y estas cositas que hemos compartido que son importantes. Gracias. Volvemos dentro de 15 minutos.